El FBI recupera un cuadro de Matisse robado de un museo de Venezuela. Odalisca con pantalón rojo, valorado en $3 millones, fue sustraído del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y sustituido por un falso en su marco original. Este fue un titular del diario ABC de España del 12 de julio de 2012. Aquí se menciona el inimaginable caso, digo inimaginable porque definitivamente uno no se imagina que esas cosas puedan suceder acá en Venezuela, pero sí. El caso de esta pintura de Matisse, un pintor francés, que una de las más costosas, más valiosas de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que fue sustituida por una pintura falsa, y eso al parecer sucedió durante la transición, la salida ordenada por el gobierno de Hugo Chávez del Museo de Sofía Inver, que fue una de sus fundadoras, que fue una de sus fundadoras, no, fue la fundadora, y la llegada de la Marea Roja. Agentes del FBI recuperaron en un hotel de Miami el cuadro del pintor francés Henri Matisse, Odalisca con pantalón rojo. Yo me acuerdo de ese cuadro, que yo ahorita no, pero de adolescente iba mucho al Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Fue robado de un museo venezolano, decía la nota del diario ABC de España, hace una década más o menos. Y, o sea, una década contando de que la nota es del 2012. El cuadro, señalan, está valorado en $3 millones. Fue sustraído del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, sustituido por uno falso en su cuadro, en su marco original, y las autoridades locales no se habían percatado, no se habían percatado de ello hasta 2003, aunque se cree que el robo tuvo lugar al menos 2 años antes o 3 años antes. El robo de la pintura, considerada una de las joyas más valiosas del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, era un misterio no resuelto hasta que agentes del FBI la compraron. Obviamente estaban encubiertos los agentes del FBI en un lujoso hotel de Lowe's de Miami Beach por $1.5 millones. La odalisca con pantalón rojo, que data de 1925, fue comprada en el año 1981 por la entonces directora del museo, Sofía Inver, por $480,000 a una galería en Nueva York, una galería de arte en Nueva York. Los detectives de Interpol, el FBI y la policía española, británica, buscaron durante años este cuadro del padre del fauvismo, en el que se retrata a una odalisca con representada en uno de los temas favoritos del pintor. La odalisca con pantalón rojo pudo desaparecer de la bóveda del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas en una época, y así lo señala la nota, en una época de incertidumbre institucional. Hay un libro sobre eso, así pues hay más detalles sobre ese caso. El libro se llama El rapto de la odalisca, que se publicó en el año 2009 por la periodista venezolana Marianela Balbi. La Fundación Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Sofía Inver, confirmó en el año 2003 el robo del cuadro. Las sospechas sobre la sustracción del cuadro surgen después de que el galerista venezolano Genaro Ambrosino informó por correo electrónico a varias personas que el lienzo de Henri Matisse estaba siendo vendido en el mercado negro de arte en Miami. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas fue fundado el 30 de agosto de 1973 por la periodista y promotora de arte Sofía Inver. Fue su directora entre el año 73 hasta el 2001. El museo fue inaugurado en el año 1974. Su colección, lo que conseguí, dice que abarca alrededor de 5.000 piezas. Habría que ver ahorita si de verdad de esas 5.000 piezas qué es lo que han dejado, cuáles están en la misma situación de lo que le pasó al cuadro de Matisse. Entre las que destacan hay obras de arte de artistas como Picasso, Claude Monet, de Vasily Kandinsky, de Warhol, entre otros. La destitución de Sofía Inver en el año 2001 por la revolución cultural del chavismo, más el robo de la odalisca con pantalón rojo, más la crisis que
estamos viviendo acá los venezolanos desde ese entonces, ha envuelto al museo en tramas de corrupción y de abandono. De corrupción porque yo no me quiero imaginar, como les digo, allí lo que conseguí dice que son alrededor de 5.000 piezas las que puede contar el Museo de Arte Contemporánea de Caracas, pero no sabemos de esas 5.000 piezas si están todas allí todavía. Y bueno, ha sido criticada, por supuesto, la actual gestión del gobierno por el tema de la inseguridad, por los cambios sucesivos de directores, las obras descuidadas, la propaganda política, que por supuesto no puede faltar en este tipo de regímenes dictatoriales o totalitarios, y la cancelación de catálogos y adquisiciones. El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas fue el primer museo venezolano en ofrecer un servicio bibliotecario especializado en arte. Lo recuerdo, lo llegué a visitar. Un espacio de formación plástica formal para niños y adultos. Eso también lo recuerdo más en el Museo de Bellas Artes. Un departamento de educación especial para invidentes, esto sí no lo recuerdo, y un centro multimedia para las artes. Esto sí no recuerdo haberlo visitado en algún momento. Bueno, vamos con un tema musical. Vamos a escuchar Dancing Shoes de Arctic Monkeys del año 2006. Arte degenerado. Este también fue el título de una exhibición montada por los nazis en la Haus der Kunst en Múnich en el año 1937. Haus der Kunst es del alemán Casa de Arte. Esto consistía en obras de arte moderno que fueron acompañadas por etiquetas de texto ridiculizando las obras, exhibiendo en las etiquetas explicativas el precio, de acuerdo a la opinión de ellos, de los nazis, el precio desorbitados que las autoridades alemanas anteriores al año 1933, o sea, los que estaban anteriores al régimen nazi, habían pagado por esas obras. En tanto, el pueblo, de acuerdo a ellos, sufría las consecuencias de las enormes reparaciones de guerra alemanas y de la tremenda crisis en el año 1929. Esto, por supuesto, que fue diseñado para influir en la opinión pública y ponerlos en contra de todo el movimiento de arte moderno. Y pues esta exposición viajó luego a muchas otras ciudades como Alemania y Austria. Mientras los estilos de arte moderno eran prohibidos, los nazis promovían pinturas y esculturas que estaban más cerca del convencionalismo tradicional y que exaltaban, pues, por supuesto, los valores de la sangre, de la tierra, de la pureza racial, de la belleza, del militarismo y de la obediencia. De manera similar, lo hacían con la música. Pues se esperaba que todo aquello que tuviese que llevar música, un fondo musical, pues se esperaba que fuesen tonos libres de la influencia del jazz. Y si había alguna película o alguna obra que tuviera jazz, pues nada, la censuraban y no la transmitían. La teoría era la siguiente. Según los nazis, ellos decían que el arte heroico simbolizaba el arte puro, la liberación de la deformación y de la corrupción, mientras que los modelos modernos desvivían de la norma prescrita por el canon de belleza clásica. Los artistas puros producían arte puro y los artistas modernos, inferiores o degenerados, producían obras degeneradas. Esto se ve en el documental de Hitler versus Picasso. Hay libros incluso sobre este tema donde ellos, los nazis, hacían esta comparación de obras de arte, por ejemplo, del cubismo, y lo comparaban le ponían en contraparte la fotografía de una persona con defectos físicos. O sea, una cosa tenebrosa, porque esa no es la intención del artista, cuyo estilo sea, por ejemplo, el cubismo o el expresionismo. Dar a conocer a través de su arte los defectos físicos de una persona. Pero esta gente era demasiado macabra. Los estilos considerados degenerados por los nazis eran el dadaísmo, el cubismo, el expresionismo, el fauvismo.
el impresionismo, por supuesto, y el surrealismo. Hitler versus Picasso. Este fue un documental del año 2018. Yo no lo pude conseguir en español o subtitulado. Lo conseguí. Ahí está la versión en italiano y la versión en inglés. Preferí verlo en italiano, que se entiende un poco mejor. Aquí se relatan cómo en el año 1937 los nazis empezaron el ataque contra el arte. El trabajo de maestros como Picasso, Matisse, Botticelli, Chagall, Monet, entre otros, fue tildado como arte degenerado, que bueno, ya expliqué de qué se trataba este tema del arte degenerado. Eran expropiados y por supuesto que eran escondidos. Artistas como Max Beckmann, Paul Klee, Oscar Kokoschka, Otto Dix o el mismo Marc Chagall pasaron a una lista negra. Entonces aquí fue que comienza el saqueo de artes en los museos de los territorios que eran ocupados por los nazis y en las casas de coleccionistas y de judíos. Después tenemos la película La Dama de Oro, que es una película del año 2015. Igual les recomiendo que la vean. Es basada, por supuesto, en un hecho real. Es una historia súper interesante de uno de los casos más polémicos de restitución de arte, la devolución por parte del gobierno austriaco del cuadro La Dama de Oro de Gustav Klimt. Lo dicen en la misma película y la documentación que uno puede conseguir. El cuadro La Dama de Oro de Gustav Klimt era el equivalente, para los austriacos, era el equivalente de la Mona Lisa para los franceses. Esta obra fue robada por los nazis y estaba exhibida en el Museo de Belvedere de Viena. Fue robada a su legítima dueña, que era María Altmann, que era la sobrina de la retratada. María Altmann tuvo que huir, por supuesto, por el tema del Holocausto, y vivía en Los Ángeles, en Estados Unidos. El caso tuvo lugar, el juicio fue a finales de la década de los 90. Altmann, que era descendiente de una familia acomodada judía vienesa, vieneses, tuvo que huir durante la ocupación nazi, y entonces pues ella buscó la manera de recuperar este cuadro, esta obra de arte, entre, bueno, un montón de cosas que les robaron los nazis, pero básicamente el tema se centró en el cuadro, que como les digo es basado en una historia real. Ellos no pudieron demandar en Austria porque era súper costoso y era o sea, el procedimiento era súper engorroso, y lograron hacerlo en los Estados Unidos, lograron recuperar el cuadro, y el cuadro hoy día se exhibe en una galería de arte en Nueva York. También está el caso del Tesoro de Múnich, el caso de más de 1.400 obras que le fueron halladas a Cornelius Gurlitt, que eran objetos que él heredó de su padre, que era un marchante de arte a sueldo de los nazis, que presuntamente participó en la confiscación a gran escala de obras de arte a los judíos. La investigación que trata de identificar qué obras de Gurlitt son arte confiscado por los nazis y cuáles no avanza. Avanza, pero a ritmos muy lentos. Entonces está todo este tema que les digo de las leyes de restitución de arte. Hay unos principios llamados principios de Washington que procuran este tema de este andamiaje, todo lo que tiene que ver con la recuperación de arte. A mí a veces me resulta difícil encontrar un tema para este programa. No porque no lo haya, sino porque a veces siento que para alguien que no es abogado, para alguien que no es penalista, estos temas son muy duros de digerir. Y la idea que por lo menos yo tengo concebida de la radio es que la radio es para entretener, además de informar. Pero bueno, yo no soy periodista y yo no soy canal de noticias tampoco. Yo ya tenía la idea hace mucho tiempo de que en algún programa yo iba a hablar sobre esto, sobre el tema del arte, el robo de arte en la Alemania nazi a los judíos. Pues porque me interesa mucho el tema de la Alemania nazi, como se habrán podido dar cuenta en todos mis programas. Parece que es una situación que, pese a ser de tan vieja data, cada día se aprende algo nuevo de esto, y además